veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. En su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Amada familia, iglesia de Comunife, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Qué bueno poder compartir a través de este medio de YouTube, por medio de nuestro canal Comunife Socorro, y saber que cada uno de ustedes cada domingo se conecta con nosotros allí a través de su computadora, a través de su teléfono, y poder compartir juntos nuestro servicio dominical. Hoy la palabra del Señor en el Salmo 111 nos hace una invitación a adorar al Señor. Y dice en los versículos del 1 al 4: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Debemos nosotros, como hijos de Dios, tener un corazón dispuesto para alabarle, y no solamente el día domingo, sino todos los días, tener esos altares de adoración en nuestros hogares para poder levantar y exaltar el nombre de nuestro Dios allí en familia, sabiendo que esa unidad familiar, al glorificar al Señor, Él se desborda en amor hacia nosotros y derrama su gracia y su favor en cada hogar y en cada vida. Dispongámonos ahora también en esta mañana en nuestro corazón para poder alabar al Señor. Que estas alabanzas nos guían a adorarle y glorificarle y tener ese espacio allí dispuesto en nuestro hogar para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que les invito a que podamos alabarlo, que podamos glorificar su nombre. Y recordemos, Comunife en casa, más unidos que... Hola familia de la fe, qué alegría estar con ustedes, qué bendición que podamos adorar juntos a nuestro Padre, qué bendición proclamar su gloria. Así que yo te invito a que levantes tus manos, a que saques banderas, a que estés preparado para dar tu corazón en adoración a papá. ¿Y qué tal si le decimos: Señor, derrama tu gloria? Señor, deposita tu gloria en mí.
traspasa todo mi interior. Tus palabras transforman todo mi ser. Mi anhelo es estar contigo, Señor. Encontrarte en madrugadas, solo a ti. Y es tu gloria en mí la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí la que viene y me da vida y me hace estar cerca de ti. Tu mirada traspasa todo mi interior. Tus palabras transforman todo mi ser. Mi anhelo es estar contigo, Señor. Encontrarte en madrugadas, solo a ti. Mi anhelo es estar contigo, Señor. Encontrarte en madrugadas, solo a ti. Es tu gloria en mí la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí la que viene y me da vida y me hace estar cerca, tan cerca. Es tu gloria en mí la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí la que viene y me da vida y me hace estar cerca de ti. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo, es tu gloria en mí. Más alta que
que el universo es tu gloria en mí. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo es tu gloria en mí. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo es tu gloria en mí. Es tu gloria en mí, la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí, la que viene y me da vida y me hace estar cerca de ti. Padre, te damos gracias, Señor, y creemos que tú cambias toda atmósfera. Y estamos creyendo que hay una atmósfera para proclamar tu gloria, Señor. Para proclamar tu gloria. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, Tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor
descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Espíritu Santo, gracias por visitarnos, gracias por permanecer. Anhelamos más y más de tu fuego, de tu presencia para proclamar tu gloria. Queremos proclamar tu gloria. Aleluya. Oh sí, Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que ahí de donde estés, en casa o no sé dónde estés, te pongas de pie, levantes tus manos, levanta banderas y vamos a adorar con toda la pasión a nuestro Dios. Vamos a seguir adorando. Vamos a proclamar su gloria. Vamos a proclamar su gloria. Levanta tu voz. Todo este lugar desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más.
Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más con poder. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y proclamar su gloria? No importa cómo estés en este momento, no importa dónde estés en este momento. ¿Sabes? El Dios que tú y yo adoramos es un Dios bueno. Y si fue bueno antes de la pandemia, es bueno en medio de la pandemia y será bueno después de la pandemia. Yo puedo escuchar el corazón de papá diciendo: levanta tus manos, habla en lenguas, levanta bandera, danza para mí, dice papá. Así que prepárate. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar en lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar en lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar en lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar en lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Papá, te damos toda la gloria y proclamamos tu gloria. Te damos toda la gloria, Jesús, y creemos que tu gloria será proclamada en las naciones por toda lengua y toda raza. Y decimos todos: amén, 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 amén. Después de este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, de habernos regocijado en la presencia de Él, de habernos como familia unido para exaltarle y glorificarle, vamos también a bendecir a través de este tiempo a cada uno de los que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, cada uno que en su corazón ha sentido dar, ha tenido esa convicción y ha sentido en su corazón el honrar a nuestro Dios con la obediencia, porque los diezmos y las ofrendas son obediencia a nuestro Dios, pero también es un anhelo de nuestro corazón de poder bendecir
y ser bendecidos. En la palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en los versículos 24, 25 y 28. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el versículo 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Esta palabra nos lleva a entender algo que el Señor quiere que en nuestro corazón hagamos. Y como nos dice, cuando nosotros repartimos, cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece, dice que nos es añadido más. Pero también luego nos dice que el alma generosa será prosperada. Allí en la primera parte nos habla del diezmo, pero en la segunda nos está hablando de la ofrenda. Esa ofrenda que damos para saciar a otros, cuando le damos a otros de nuestro corazón una ofrenda. Pero también cuando damos al Señor ofrendas, estamos saciando a aquellos que dependen de la congregación, de la iglesia. Y dice que también serán saciados. Y en el versículo 28 dice que no debemos confiar en las riquezas porque podemos caer. ¿En qué caemos? Caemos en codicia, en avaricia y en lazos del enemigo que nos quiere tender para que no seamos obedientes y fieles al Señor. Pero luego dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Necesitamos reverdecer y lo vamos a hacer porque somos de aquellos que damos a Dios con toda generosidad y con un corazón agradecido. Padre, yo te doy gracias por cada vida, por cada corazón y por cada familia que representa a cada persona que diezma en nuestra congregación. Yo les bendigo con toda bendición y declaro lo que dice la palabra, que se les será añadido más. También declaro que serán saciados y también que reverdecerán como las ramas. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro bendición abundante. Como Dios es un Dios generacional, no solamente bendice su vida, sino todas las generaciones de los hijos de Dios. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora dispongamos nuestro corazón para ir a la palabra de Dios. Pero también recordemos de las células online para estar ahí atentos y recibir el crecimiento que viene de parte de Dios a través de su palabra. Y vamos ahora a compartir nuestro tema en esta mañana. Hoy en nuestro tema para la enseñanza lo he basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y quiero que podamos recibir esta palabra de parte del Señor para cada uno de nuestros corazones. El Evangelio de Juan allí nos habla de la mujer adúltera y vemos cómo ella ha sido acusada. Pero también luego de que el Señor Jesús se levanta para defenderla, vemos que cada uno de aquellos hombres soltaron la piedra que tenían en la mano. Y el tema se llama Suelta la piedra. Y quiero decirle que en muchas ocasiones nos hemos sentido ofendidos, nos han herido, o a veces nos han traicionado y nos han robado a veces, o vituperado. A veces han hablado mal de nosotros y hemos sentido dolor en el corazón y en muchas ocasiones nos pueden haber defraudado porque hemos puesto la confianza en las personas y aquellas personas en las que confiamos nos han defraudado y de pronto por lo que lo han hecho y los hemos descubierto, nos han pedido perdón y nosotros podemos decir que ya hemos perdonado, sí, ya los perdoné, pero a veces a esas personas, la verdad, no las hemos perdonado. Hemos tomado la decisión de decir, sí, lo perdoné, pero de boca. Y el corazón muchas veces permanece cargado. Y decimos que no tenemos nada contra aquella persona o contra aquellas personas que nos han ofendido. Pero la verdad es que todavía seguimos
cargando esa piedra que no hemos querido soltar, que no hemos querido dejar. Y en otras palabras, aún no hemos perdonado a esas personas de corazón, sino que seguimos manteniendo eso allí guardado. ¿Y qué sucede? Estamos esperando la primera oportunidad que se nos presente, que esa persona se equivoque para lanzar esa piedra. Y como les decía ahora en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versículos del 2 al 5 dice la palabra del Señor: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire cómo aquellos hombres llevan a una mujer acusándola de adulterio. Estos hombres no solo trajeron esta mujer frente a Jesús, sino que dice la palabra que por la mañana estaba en el templo y todo el pueblo vino a él. O sea que aquella mujer no solamente la trajeron a Jesús, sino que la trajeron delante de todo el pueblo que se encontraba agolpado allí en el templo donde Jesús enseñaba. ¿Y quiénes vinieron? Dice la palabra en el versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Iremos allí hombres que conocían la ley, hombres que sabían y conocían la ley, pero muchas veces pueden conocer las cosas, pero no son temerosos de la ley. ¿Y qué sucedió? Dice que aquellos hombres trajeron esta mujer y la pusieron delante del Señor Jesús y delante del pueblo que se encontraba reunido. Aquellos fariseos y aquellos escribas conocían la ley, como nos dice Levítico en el capítulo 20, en el versículo 10. Miremos lo que dice la palabra, porque necesitamos entender por qué estos hombres habían traído esta mujer allí a Jesús y por qué querían escuchar la opinión de Jesús con respecto a la situación o a la circunstancia en la que aquella mujer fue sorprendida. En el capítulo 20 del libro de Levítico, en el versículo 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Había una ley que condenaba el adulterio. Y no solamente a la mujer que ellos habían traído, sino que la pregunta del millón sería: ¿y dónde estaba el hombre? Porque para adulterar se necesitan dos personas. Entonces solamente trajeron la mujer y la presentaron delante del Señor. Y tal vez el hombre aún se encontraba con ellos, no sabemos, pero podemos entender eso. Y en los versículos del 6 al 9 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, solamente quedó Jesús y ella, porque los hombres se sintieron acusados por las palabras de Jesús. Estos hombres ya habían juzgado a aquella mujer y la habían encontrado culpable de adulterio. Aquellos hombres que conocían la ley la querían aplicar a aquella mujer y ya ellos habían decidido que la mujer era culpable. La estaban acusando, pero ya en su corazón la habían juzgado. Y entonces la sacaron ante la gente para ridiculizarla también y para probar a Jesús y tener de qué acusarlo.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué dice la palabra que lo hacían para tentar a Jesús? Porque aunque ellos eran del pueblo de Israel, recordemos que estaban sujetos al imperio romano. Y la ley, aunque mandaba la ley israelita a que esta mujer o aquel hombre acusado de adulterio o encontrado en el acto del adulterio debía morir, también ellos estaban sujetos a la ley del imperio romano. Y por más que quisieran utilizar la ley de Moisés para poder matar a la mujer, no podían hacerlo, porque si ellos llegaban a matar a aquella mujer a piedra, el imperio romano ejecutaría también su ley sobre ellos y entonces ellos también serían condenados a muerte. Miremos que allí se presentaba algo, una disyuntiva. Ellos estaban en ese proceso, era para tentar a Jesús, como dice la palabra. Mas esto decían en el versículo 6, tentándole para poder acusarle. Vemos que su corazón no era el más recto, no era el mejor corazón. Y ellos sentían en su corazón no tanto contra la mujer, sino contra Jesús, no solamente temor, sino sentían odio, sentían rabia contra él y querían acusarle. Entonces, esta gente no podía ellos tomar la ley en la mano. Así que la llevan al maestro. Sabían que Jesús era un hombre que proclamaba la verdad de Dios, que mostraba la misericordia de Dios y querían saber qué había en su corazón. Si Jesús la acusaba, decían, pero entonces ¿dónde está la misericordia? Pero entonces la ley romana nos prohíbe esto, entonces te vamos a acusar ante él porque tú quieres que la matemos. Pero si la absolvía, ¿qué pasaba? Entonces decía, entonces usted no cumple la ley de Moisés, usted está en contra de la ley. Entonces vemos que por ambos lados había una circunstancia que venía contra el mismo Señor Jesús. Y allí es donde podemos entender cómo el Señor Jesús conocía también el corazón de estos escribas y de estos fariseos. Así que ¿el qué hace? No dice nada, sino que se inclina a tierra y dice la palabra que empieza a escribir en el suelo. ¿Y qué pasa? Dice, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En otra versión, en una versión hebraica, dice que él escribía cosas bajas, o sea, escribía como pecados allí en el suelo. Estaba escribiendo tal vez pecados de la ley, de los 10 mandamientos, escribiéndolos, los mandamientos. Y aquellos hombres fueron mirando lo que él escribía y se sintieron acusados también. Y viendo a Jesús que aún no entendían que él escribía en el suelo, para que ellos se dieran cuenta que primero tenían que estar limpios, que tenían que tener su corazón recto para poder acusar a esta mujer, y ellos no lo tenían, entonces Jesús se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Allí vemos cómo Jesús no solamente tiene un acto de misericordia con la mujer al no acusarla, sino también coloca en su sitio a aquellos escribas y fariseos que venían a él, era para tentarle y luego acusarle. Y los que se sintieron acusados entonces fueron ellos. Y sabiendo ellos que no podían hacerlo, y Jesús también lo sabía, porque él conocía el imperio romano que estaba gobernando Israel, y él le dice, pues entonces ustedes tiren la piedra, háganle. Pero ellos sabían que no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque serían condenados por asesinato. Allí es donde está el principio y el propósito del Señor Jesús. Mostrar misericordia, pero también ser justo con aquellos hombres. Y mostrar su justicia al decirle a ellos que si ellos eran los que estaban acusando, pues tomen la decisión de hacerlo y ejecuten la ley que ellos mismos, o la condena que ellos mismos, o el juicio que ellos mismos habían levantado contra aquella mujer. Entonces, la insistencia de preguntarle era para acusarle ante los romanos. Mire que no era ni para acusarlo con la ley, sino para acusarle ante los romanos. Pero Jesús conocía sus corazones y se levanta para retarlos también. Jesús se levanta y los reta. Es un reto que el Señor les está haciendo a aquellos que se vuelven acusadores, aquellos que mantienen esa piedra en su mano, tratando de ser agresivos, pero también declarando ya un juicio que no había sido procesado, un juicio que todavía no se había hecho. Y eso pasa.
el Señor Jesús se levanta, no solamente por esta mujer, sino por cada uno de nosotros para defendernos ante aquellos juicios falsos que se nos levantan contra nosotros. Él es nuestro defensor. El Señor dice, la venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión, así como el Señor Jesús, de no condenar, de no acusar, sino que les dice a ellos, tiren la primera piedra, tiren la piedra. ¿Cuál de ustedes está sin pecado? Y cada uno se miró, y bueno, pueden ser mentiras, pueden ser engaños, puede ser cualquier clase de pecado, pero de todas formas había pecado en sus corazones, y ninguno pudo entonces tirar la piedra contra aquella mujer. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Ninguno podemos decir, no, yo no tengo pecado, yo nací sin pecado. No, porque todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando nacemos heredamos esa naturaleza, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. No nacemos con el pecado original. Es una naturaleza que se desarrolla en el ser humano cuando tiene uso de razón. Por eso si un niño pequeño muere en el vientre de la madre o muere recién nacido, ese niño no es condenado, ese niño va al cielo. Así que no podemos decir que nacemos con un pecado original, no, nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos encamina a medida que empezamos a tener uso de razón a pecar contra Dios. Entonces la palabra por eso dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús vino para eso, para librarnos de ese pecado. Entonces, esto acusó la conciencia y los hizo soltar su piedra y salir de aquel lugar. Dice la palabra que salieron desde el más anciano, ¿cierto?, hasta el más joven. Entonces debemos entender que para acusar o para juzgar a alguien por desobediencia, nuestra obediencia debe ser perfecta. Como nos dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo podemos nosotros entonces acusar o cuándo podemos nosotros decirle a alguien que es desobediente? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y creo que como seres humanos, todavía en esta carne, en esta naturaleza humana, todavía cometemos errores, todavía nuestra obediencia no es perfecta. Somos perfeccionados en Cristo, pero tenemos que entender que nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana que todavía permite que este cuerpo humano se mueva en esta tierra, todavía nos lleva muchas veces a desobedecer, así sea en alguna o en otra de las cosas. Entonces es muy difícil poder nosotros juzgar a otra persona cuando todavía nuestra obediencia no es perfecta. Muchas veces nos fijamos en la paja que tiene la otra persona, pero no echamos a ver la viga que hay en nuestro ojo. Y es interesante ver lo que Mateo, en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 5 nos dice. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante poder entender esta palabra y poder comprender que no podemos juzgar porque seremos juzgados, que no podemos condenar porque seremos condenados. Y qué interesante comprender aquello que nos dice la palabra, o el Señor Jesús hablando acá, cuando dice que para sacar la paja del hermano tenemos que sacar la viga de nuestro ojo. ¿Y eso qué es? Examinarnos primero a nosotros y quitar de nosotros todo aquello que nos impide ver bien. Esa viga es la que nos impide ver nuestro pecado. Entonces, cuando quitamos la viga, entendemos
que nosotros, por esa naturaleza pecaminosa, podemos caer en desobediencia, en pecado y en diferentes clases de maldad. Y allí, cuando hemos limpiado nuestra vida, entonces, no es que no le digamos al hermano que se quite la paja que tiene el ojo, no. Dice, primero saca la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si alguien está cometiendo un error, pero yo lo he cometido, primero tengo que arrepentirme y tengo que purificar mi vida para poder decirle, oye, estás cometiendo este error, mira esto. Y esa es la paja que está en el ojo del hermano, ese error o ese pecado que está cometiendo el otro, la otra persona. Volvamos a Juan en el capítulo 8, en el versículo 10, donde la palabra nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire que el Señor en su misericordia se levanta aún. No es que esté diciendo que aquella mujer no es pecadora, no, pero sí le está diciendo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos? Y debemos entender algo, de la acusación a la condenación hay que recorrer un camino. Es muy importante comprender esto, que nosotros necesitamos recorrer un camino de cuando acusamos a alguien o para irlo a condenar. Y es allí donde el Señor Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Él no vino para acusarnos. El Señor vino para que nosotros seamos libres de todo ese peso que nos asedia por medio de la salvación que Él trae a nuestra vida. Recordemos que el acusador de los hermanos es Satanás. En Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, nos dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Allí está hablando de Satanás. Él, el acusador, el que acusa a los hermanos, el que viene para juzgarnos y condenarnos y acusarnos, se llama Satanás. Así que no podemos tomar el papel de Satanás y empezar a acusar a la gente, empezar a acusar a los demás, a veces sin tener una conciencia limpia o tampoco sin tener los recursos para hacerlo, sin tener las pruebas para hacerlo. Pero muchas veces sucede y esto se vuelve un chisme, pero cuando una cosa mala se repite muchas veces, mucha gente cree que es verdad, puede ser una mentira, pero como se repite tanto y se ha dicho tanto, muchas veces se convierte en una verdad a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Por eso debemos tener cuidado con lo que repetimos. Alguien decía, si quiere decir mentiras, repita lo que otro dijo. Y a veces nos volvemos como el lorito que repite lo que otro dice sin ser verdad y podemos dañar la reputación de alguien. Muchas veces, y en días pasados miraba cómo se hacía una crítica hacia muchas personas que a través de los medios, que a través del internet y de las diferentes sistemas de comunicación que existen en el momento, lanzan algo al aire y eso se vuelve a nivel mundial, eso se ve en todas partes y lanzan de pronto una acusación contra alguien y esa persona puede ser hasta un periodista. ¿Y qué sucede? Después dice, ay no, me equivoqué y la borra, pero ya el daño está hecho. Entonces dañan la reputación de la gente y después con un simple me equivoqué o perdóneme, con eso quieren solucionar todo, subsanar la circunstancia, pero es muy difícil y se hace una herida en el corazón de alguien y por eso esa persona, como les decía al principio, anda con esa piedra en la mano esperando la oportunidad también para vengarse. Pero la palabra nos dice que debemos tomar venganza por nuestra propia mano, porque la venganza es del Señor. Entonces debemos tener presente que el Señor Jesús se levanta por nosotros para defendernos, como lo hizo con esta mujer. Si hemos acusado a alguien o si nos han acusado, debemos entregar esa causa delante del Señor. Él lo dijo, venid amigos que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, si tenemos una carga en nuestra vida por algo que nos han hecho, traigámoslo delante del Señor. Aquella mujer, aunque por su propia voluntad no vino delante del Señor,
Y tal vez esta mujer, quién sabe qué pensaría, porque Jesús, un hombre recto, un maestro que tal vez ella lo había escuchado predicar y hablar de la verdad, y era rectitud porque cumplía con la ley, porque fue el único que pudo cumplirla. Tal vez aquella mujer dijo, quién sabe qué me irá a pasar con este hombre. Pero cuando Jesús empieza a mostrar la misericordia con esta mujer, nos da a entender también a nosotros que debemos ser misericordiosos con los demás. Y allí el Señor Jesús quiere que esta mujer entienda que estaba haciendo mal las cosas, pero que podía tomar una decisión, podía hacer un alto en el camino y cambiar el rumbo. Cuando lo conoció a Jesús, recordemos, todo encuentro con Jesús produce un cambio y una transformación en las personas. Y eso también lo produjo en aquella mujer. Ahí en el versículo 11 dice la palabra, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué interesante, qué hermoso poder ver aquí al Señor Jesús hablándole con esa ternura a aquella mujer. Mujer, como le dice en el versículo 10, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y aquella mujer le dice, ninguno, Señor. Ella le dice, ninguno, Señor. Reconoce a Jesús como Señor, ninguno, Señor. ¿Y qué dice? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de esa vana manera de vivir y darnos una oportunidad de vida. No podemos ser nosotros acusadores, ser jueces y ser jurados. Porque eso era lo que querían aquellos escribas y fariseos, tomar la ley en su mano, ser acusadores, ser los jueces y ser los verdugos. Y nosotros no podemos convertirnos en eso, sino debemos acudir a Jesús. Y si hay en nuestro corazón una herida, porque nos han lastimado, debemos tomar la decisión de perdonar y de soltar esa piedra. No tenerla más lista para golpear a nadie o para acusar a otros, porque el Señor quiere que nuestro corazón sea sanado. El apóstol Pablo nos dice que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón para que no contamine a los demás o contamine todo el cuerpo. Es el momento de pedirle perdón al Señor si hay alguna amargura en nuestro corazón, si hay alguna queja en nosotros contra otra persona. Si nosotros somos hijos de Dios, podemos entender que Jesucristo ha venido para redimirnos, para decirnos, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos da una opción y la palabra nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está hablando de quién, de los hijos de Dios. Estamos nosotros en Cristo Jesús, hemos sido redimidos por Él. Él se ha levantado por nosotros para perdonarnos, para liberarnos de esa vana manera, para no condenarnos, sino para restaurarnos. Cuando nos acercamos a Él, Él nos ayuda para que como aquellos hombres soltemos la piedra y salgamos de la presencia de Él con un corazón transformado. Tal vez aquellos hombres no sucedió nada con ellos porque la intención era diferente, pero como hijos de Dios, nuestra intención al soltar la piedra es poder perdonar, pero también recibir esa misericordia del Señor Jesús que tampoco nos condena. Y recordemos lo que dice Romanos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto nos lleva a entender que como hijos de Dios tenemos libertad para poder disfrutar de su perdón, de su misericordia, pero también de su amor. Y esto nos llevará a soltar cualquier acusación que podamos hacer contra alguien, a dejarla de lado, a sacarla de nuestra vida y a poder con toda libertad perdonar y amar a aquellos aún que nos ofenden. El Señor Jesús también lo dijo, orad por los que os persiguen y calumnian, bendecid a los que hablan mal de nosotros. Y cuando los bendecimos y cuando oramos por ellos, Dios hace la obra en los corazones para que también su corazón se desarme y ellos también puedan soltar la piedra que está en su mano. Amén. Bueno, querida familia, esta era la palabra que quería compartir con ustedes. Espero haya llegado a sus corazones. Y quiero, para finalizar nuestra reunión dominical, orar
por todos aquellos que se conectan por medio de nuestro canal de YouTube Comunife Socorro. Padre, yo te doy gracias por cada corazón y cada vida que se dispuso en esta mañana de domingo para sacar esta hora, este tiempo y poder ver esta transmisión de nuestro servicio dominical. Yo declaro la gracia y el favor de Dios, la compañía del Espíritu Santo para traer a nuestro corazón y a sus corazones cada vez que alguien nos ofenda, ese perdón y esa gracia de Jesús, donde dice: yo tampoco te condeno, vete en paz. Pero le deja una advertencia y dice: no peques más, caminemos en la rectitud del Señor, y Él nos bendice en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga, que pasen un resto de día lleno de bendiciones y que entendamos y comprendamos que en este tiempo nos cuidemos, mantengamos los protocolos de bioseguridad y podamos mantenernos con buena salud y en la bendición de Dios. Que Dios les bendiga. A veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. Yeah. En su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación.